dos corredores Marina de Metal. En esta carrera absoluta tienen quedaron las 3 primeras posiciones tanto en la categoría masculina como la femenina. A partir de las 13 horas a una entregaremos los premios a cancha central de Pabellón Torre Medio. Primero clasificado ganador, por lo tanto, deja San Martino con elección para Nuno Costa con un tiempo de 30 minutos 31 segundos. Segundo clasificado a 11 segundos, Alejandro Fernández. El tercero clasificado a 39 segundos, Lola Pena. La categoría femenina ganadora este año, Jocelyn Estrella Abreu, un tiempo de 35 minutos 9 segundos. Segunda clasificada a 6 segundos, Esther Navarrete. Tercera clasificada a 1 minuto 2 segundos, Solán Pereira Damonte. Vamos a empezar las 3 primeras clasificadas, enseguida los 6 primeros clasificados del masculino, pero todos y todas son protagonistas de esta 40 edición de San Martino 2016. Vamos a todas. A 12:30, por cierto, daremos la salida para escolar con más de 4.000 inscritos, la foto que viene para el a 1:15 a carrera 2 nativos.
40 edición. Bueno, de radio faremos entrega de premios a partir de la hora, aquí en la cancha central de Partido Radio, esta categoría absoluta. Pero antes, a 12 Heredia, vais a jugar a traída la categoría escolar. Esta vez haciendo una trampolina, que ahí sabemos cuando nos llamaremos para que nos llamen situando en la porte de los niños. Ya será a 12 Heredia, y que es importante llamaremos para situarnos la línea de salida. La carrera absoluta, a persona que acaba de dar a salida fue Julio Fernández, que fue el creador de la carrera de los Zamartinos, Noraboa, de las líneas, por ter esta gran idea. La carrera escolar, tenemos a Germán González del Club 25 años, un grupo participando siempre en las carreras de San Martín. Se han sacado de dar a salida escolar ya 6 negativos, Alfonso Bordada, que son 40 años, correcto también a San Martín. Bueno, estamos con toda la gente de la Urense, de gente de la Urense, que es de otras comunidades, gente de Matapuite, Alcudia, de Madrid, de Zamora, bueno, de Galicia, de todas sus provincias de Galicia vinieron todos, pues, a disfrutar de estas 40 ediciones. Exactamente toda la gente que era ser solidario, a Carrillo de San Martín, es una prueba solidaria también este año, regalándose más de 3.500 euros que son para Fundación y contra el cancro, el hijo contra el cancro, es para esto que se tiene acá en el central. Tenemos stands donde podéis participar también si queréis, no quiero hacerlo, es ser solidario en estas causas importantes. Así que seguimos de las más corredores de corredores en la meta. Hemos haciendo el baile de fisioterapia para los músculos, darle un toquillo para que lleve el señor después de este esfuerzo a venir a recuperarse. Corriendo por hoy, también entonces, vamos a sueño. Ahora tenemos el San Martín, éxito del equipo nacional de Orense. Vamos a ver la música. Vamos a ver un poquito, animamos